Este es el podcast número 4 de la serie de podcasts que hemos reiniciado en este 2022. Yo soy César Herrera, pastor de la South 7th Street Christian Fellowship, y si es la primera vez que me ves, pues bienvenido a nuestro canal de YouTube. Este video también va a estar disponible en mi canal de YouTube personal, César Herrera TV. Nos encontramos en la South 7th Street Christian Fellowship o la comunidad cristiana de la calle Sur 7. Estamos en Redding, en la parte sur de la ciudad. Para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta noche compartiendo la palabra del Señor, y me voy a circunscribir, me voy a limitar al libro de Hebreos y en el capítulo 11 acerca de lo que es la fe. Dice el capítulo 11 que hay grandes ejemplos de fe, existen grandes ejemplos de fe en la palabra de Dios, y lo que destacó a este grupo de personas que pudieron vivir por la fe es como ellos tuvieron la capacidad de entrar en contacto con lo que no se veía. Lo que no se ve, humanamente nosotros le llamamos lo abstracto. Lo que no se ve, decimos humanamente, pertenece al mundo de lo abstracto. Un pensamiento es abstracto, una idea es abstracta hasta que no se materializa en el mundo físico. El cerebro es físico, pero las ideas son abstractas. Entonces, en esa línea de pensamiento, naturalmente es comprensible, es digerible, pero antes de que todas estas personas pudieran definir lo que es lo abstracto, lo que es lo físico, y diferenciar una cosa de lo otro, dice la palabra de Dios que en el principio fueron hechas todas las cosas por el Verbo, y que todo lo que fue hecho fue por el Verbo, y que nada de lo que fue hecho se hizo sin Él. Todo fue hecho por nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin la intervención del Señor Jesucristo. Pero dice la palabra también que Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús, autor y consumador de la fe. Fue Jesús quien creó la fe. Y dice la Biblia también que Abraham es el padre de la fe. O sea que antes de que Abraham pudiera convertirse en el padre, pudiera descubrir la fe, cuando alguien se convierte en el padre de algo fue porque descubrió algo. Ya eso estuvo allí antes de esa persona descubrirlo. Entonces Jesús es el autor de la fe, pero Abraham es el padre de la fe. Es el que por primera vez descubre, por así decirlo, el padre de la fe, descubre esto de caminar por fe. Sin embargo, al leer las Escrituras también vemos de que por la fe Noé condenó al mundo antiguo. Aún antes de Abraham, Noé utilizó la fe. Y aquí podemos leer grandes ejemplos acerca de la vida de estos hombres de Dios que agradaron a Dios no por las obras que hicieron, sino por la fe con la que vivieron. Fue la fe en ellos que los motivó a la acción. Y es por eso que la fe y la acción siempre van unidas. Es imposible uno decir, yo tengo fe y hacer algo completamente contrario a lo que se piensa, a lo que se cree. Cuando decimos que tenemos fe, decimos o caminamos o hacemos, actuamos conforme a lo que nosotros estamos entrando en contacto, estamos visualizando. Por ejemplo, yo me quito estas gafas y no puedo ver igual que si las tengo puestas. La fe hace lo mismo de cierto modo. Nos da esa capacidad de poder enfocar donde aparentemente no hay nada. La fe tiene la capacidad de darnos vista en el mundo espiritual, básicamente. El que tiene fe, lo que quiere decir es que tiene la capacidad de ver donde no se ve. Donde no se ve y caminar basado en algo que uno afirma y declara que lo está viendo, eso es fe, y que para el mundo es locura. Dice Hebreos 11:1, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver, evidencia de las cosas que no podemos ver. Pero me gusta
la versión en inglés cuando dice faith shows the reality of what we hope for. La fe muestra la realidad de las cosas a las que esperamos. It is the evidence of things we cannot see. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Esta es la versión, nueva traducción viviente que estoy leyendo aquí, pero en inglés creo que la NIV o Nueva Versión Internacional y otras traducciones dice que la fe es la sustancia de las cosas que no se ven. Sustancia, algo que se puede palpar. Una sustancia usted la puede palpar. Hay sustancias que son sólidas, hay sustancias líquidas y hay sustancias gaseosas, los tres estados de la materia. Pero eso es en el mundo físico, que tenemos solamente tres estados. En el mundo espiritual puede haber otros estados de la materia que aún no le han sido revelados al hombre, pero que están más allá, que no necesariamente está alimentado a físicos como lo que acabo de mencionar. Sin embargo, una sustancia es algo que se puede entrar en contacto. Una sustancia es algo que se puede palpar, se puede entrar en contacto. Por ejemplo, hay sustancias que son inodoras y que son dañinas. Por ejemplo, el gas propano es una sustancia que no tiene olor, es inodora y que es dañina al ser humano. Una persona entra a un área donde hay un escape de gas y si el gas es un gas que no le ha sido agregado olor, el gas que nosotros usualmente consumimos, el gas propano, es un gas que se le ha agregado olor para prevenir de que haya una fuga y de que las personas no puedan oler de que existe una fuga. La consecuencia de no saber de que hay un escape de gas, por ejemplo, es la muerte. Una persona entra a un área donde hay un escape de gas y ¿qué ocurre? Que si no huele a gas y el gas está presente, por la exposición continua de la persona en un lugar donde hay gas que no le ha sido agregado ese perfume, ese aditivo, eso que le permita al ser humano poder distinguir que hay una sustancia que no es aire, entonces va a provocar la muerte. Entonces la muerte de ese individuo pone en evidencia de que allí estuvo presente una sustancia que tenía la capacidad de producir muerte a un individuo que no puede caminar, no puede sobrevivir donde existe el gas propano. La muerte de esa persona pone en evidencia de que allí había algo que podía matar, que podía eliminar, que podía sofocar. Entonces, en esa misma medida, la fe, como no podemos verla, así como no se puede ver el aire, uno puede ver la representación de un viento en una ilustración. Cuando uno dibuja un árbol que está siendo movido por una brisa, ahí hay una expresión de viento, pero el viento en sí no puede verse. Entonces, de la misma manera, el mundo espiritual, el creer en Dios, funciona de forma similar. La fe funciona de forma similar, como el gas. Dice la palabra en otro lugar de que nuestra fe en el Señor es grato olor. Nuestra adoración a Dios es como grato olor. Es un lugar en Romanos el cual no apunté para el devocional de hoy o el episodio de hoy, pero sí dice que es grato olor, que es poder de Dios, que es algo que produce vida en el creyente. Sin embargo, esa misma vida que produce en el creyente también produce muerte en el no creyente. De la misma forma que el aire y el gas, si el aire no tiene agregado ese perfume, ese olor que advierte de que está presente y una persona entra en contacto con eso, va a morir. De la misma forma, la fe que justifica a unos es la misma fe la que condena a otros. La gracia de Dios está disponible para todos, pero el que decide acercarse a Dios, Dios no le rechaza. El que decide humillarse delante de Dios, Dios no le va a rechazar. Y es entonces en esa medida donde nosotros podemos ver, podemos ser testigos de la bondad de Dios a través de la fe. Dice que por la fe esta gente de antaño gozó de una buena reputación. ¿Reputación delante de quién? Una reputación buena delante de Dios primero y segundo delante del resto del cuerpo de creyentes. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por el orden de Dios, por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles.
Acaban de soltar las imágenes del telescopio nuevo y está el mundo y la ciencia vuelto loco con lo que se ha visto en estas nuevas imágenes. Pero era lo que decía acerca de Abraham, padre de la fe. Ya eso estaba allí. Eso no cambia nada, ya eso estaba allí. Y desde el principio, el Señor fue el que dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Por la fe, entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Una chispa usted la enciende y es visible. Una chispa comienza y se expande hasta que se esfuma y es visible. Si es visible, es pasajera. Lo eterno, desde la eternidad y más allá de la eternidad, Dios dijo sea la luz y fueron hechas todas las cosas. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo, dice el versículo 5. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Y el misterio más grande que tiene la fe es el siguiente, y es que para una persona poder caminar en fe, para una persona poder vivir en fe, para una persona poder actuar en fe, sus acciones se originan primero en lo abstracto. Sus acciones se originan primero en el espíritu. Sus acciones se originan primero en lo que no se ve. Entonces, dice aquí, y lo volé a Abel, el versículo 4, de que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. ¿Por qué Abel decidió presentar una ofrenda más aceptable a Dios que la que presentó Caín? Porque fue Abel en su mente, en su interior, que él vio que a Dios podía agradarle mejor la ofrenda de un animal antes que la de vegetales, antes que de cosechas. Entonces viene Abel y de verlo en su interior pasa a hacerlo físicamente. En el caso de Enoc es aún más extraordinario y es simplemente sorprendente porque dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Antes de que Enoc pudiera hacer esto por la fe, Enoc lo vio una y otra vez desde adentro, desde lo abstracto, desde su interior. Enoc vio, y no solamente vio, creyó de que esto era posible. Y desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan, a los que lo buscan con sinceridad. Dios reconoce o Dios recompensa a todo aquel que se acerca a Él con sinceridad. La sinceridad de Enoc. Enoc pudo visualizarse a sí mismo subiendo al cielo sin morir. Y desapareció porque se lo llevó Dios, declara la Escritura. Dice aquí que Noé por la fe construyó un barco grande para salvar su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó el resto del mundo o al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Noé, antes de que existiera la lluvia, Noé vio que estaba lloviendo. Antes de que existiera la lluvia como nosotros la conocemos, porque en el momento que Noé estaba en la tierra, simplemente había un rocío que irrigaba toda la tierra, pero las nubes como tales no existían. O sea que a Noé se le da la revelación, a Noé se le expresa, a Noé se le presenta, aleluya, a Noé se le presenta esa visión de que un día iba a caer agua del cielo. Y es allí donde Noé
por esa fe comienza a actuar, comienza a juntar recursos, a buscar recursos, a construir un arca de dimensiones increíblemente gigantes comparado con la tecnología que tal vez él pudiera contar en ese tiempo. ¿Y cuánto tiempo dura Noé trabajando esta arca? Años y años. Sus acciones, dice la palabra que fue él un pregonero de justicia, porque sus acciones, mientras él iba dándole a un martillo, iba cortando una madera, eso era fe, eso era él, aleluya, siendo justificado delante de Dios y al mismo tiempo condenando a la sociedad de su entorno, de aquel entonces. Y nosotros muchas veces escuchamos que dicen, oh, tú me estás juzgando, o tú me hablas de una forma que me está condenando. Y nosotros no condenamos a nadie. Nosotros, de hecho, no condenamos a nadie cuando tenemos un corazón balanceado, equilibrado en Dios. Sí sabemos que hay muchos individuos que andan por ahí sí condenando abiertamente. Pero la explicación del Evangelio, cuando vivimos nosotros la palabra de Dios, cuando nosotros creemos a lo que Dios nos ha dicho, nosotros estamos siendo justificados delante de Dios. Pero lamentablemente, sin nosotros decir nada, así como vemos aquí como Noé construyó el arca, la acción de construir el arca era lo que estaba enjuiciando al mundo antiguo. Todavía Noé le daba la oportunidad a los demás a que pudieran unirse con él, a entrar con él, y ellos no hicieron caso. ¿Cuántas veces nosotros una y otra vez le estamos diciendo a la gente, ven a Cristo, arrepiéntete y conviértete al Señor Jesucristo, porque solamente en Cristo hay esperanza y vida eterna? Y la gente no hace caso. La gente piensa que es cuento de camino, que le estamos vendiendo cuento de hada. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Si él esperaba estas cosas era porque ya él las había visto. Independientemente de donde él vivía, cuando él ve esta ciudad construida por Dios, es en ese momento que Dios le dice, entonces si ya viste esta ciudad, sal de donde vives. Esa visión de donde él vio esa ciudad diseñada por Dios, construida por Dios, no por hombres, fue todavía cuando él se encontraba donde vivía al inicio de su caminar. Pero al él ver esto y creer esto, esa creencia que se produjo en su corazón de que ya no iba a vivir nunca más en carpas, de que había una tierra que le pertenecía, un lugar donde él iba a permanecer para siempre, cuando él vio eso en su corazón, entonces el Señor le dijo, sal. Y al él salir, entonces comenzó el viaje sin saber hacia dónde iba y a dónde se encontraba, pero él creyó esa palabra y él murió creyendo esa palabra de que un día iba a llegar a ese lugar donde es un lugar no construido por manos de hombres, sino por Dios mismo. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Vemos en un texto bíblico que dice que Sara, ella se rió de Dios cuando él le afirmó para el tiempo de la vida, el siguiente año, vas a ser madre. Se echó a reír. Sin embargo, cuando él le dice, ¿por qué te ríes? Ella dijo, oh, yo no me reí. Entonces, lo que quiere decir que ella, la risa vino de la esperanza. Fue una risa tal vez que fue en el momento un poco burlona, pero es una risa cuando te sacuden, es como que de los nervios, es una reacción que no se puede contener, porque pensar que lo que era imposible ahora va a ser posible, trajo una esperanza. Ella pudo palpar, pudo cargar, pudo topar a esa criatura aún antes de que estuviera físicamente en sus brazos. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar.
Y luego saltamos al versículo 17 y dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Dice, Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Como Dios le dice que a través de Isaac va a ser su descendencia bendecida, y después Dios le pide que lo mate. De aquí es que Abraham entiende de que el mismo Dios que fue capaz de hacer lo imposible y darle este hijo a través de Sara, él tenía la misma capacidad también de traerlo a la vida, y por eso a él no le importó ofrecerlo físicamente en el altar, porque ya en su corazón ya él había dispuesto de su hijo. Sin embargo, al demostrar esa confianza, esa fe en Dios, entonces pudo evitar la muerte de su hijo. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. José, por la fe, vio que a pesar de que en el momento que él le tocó vivir en Egipto, en el momento donde él pudo ser el número 2 en Egipto, en el momento donde el pueblo hebreo gozó del mejor beneficio que pudo haber gozado en sus generaciones en Egipto, él se dio cuenta que ese no era el todo y de que un día el pueblo hebreo tendría que salir de allí.